Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que estén bien. En estos días turbulentos, plena época de campaña, las distintas fuerzas políticas se provocan con chicanas de todo tipo, cuestionando aspectos tanto sociales como económicos. De todos lados hablo. Citan errores tanto de opiniones particulares por los problemas actuales que tenemos, como por diferencias conceptuales. Hoy sí que está diferenciada en su posición política tanto la derecha como la izquierda, incluido ese pseudocentro que existe en este país. Hemos presenciado dos debates presidenciales, donde cada uno dio su posición y su proyecto político, más allá de que estuvieran todos guionados y nadie se salió del libreto. Aparentemente, se hablaron de todos los temas, incluso mediante chicanas, explicaron sus posturas ante los diversos problemas que tiene Argentina. Pero para mí, omitieron un tema que encima es crucial en estos tiempos. Ese tema es la deuda externa. Mucho déficit fiscal, mucho gasto público, mucha mala asignación de recursos. Pero, ¿y la deuda? Algo se habla, no lo voy a negar. Vemos al ministro actual de Economía, Sergio Massa, reperfilando la deuda. Hermosa palabra que en criollo significa patearla. Pero nadie habla tanto de esto. ¿Qué sabemos de la deuda externa? ¿Por qué Argentina tiene una deuda externa tan grande, de las más grandes del mundo? Más allá de cómo se originó, ¿qué se está haciendo ahora para ir achicándola, arrimando un poquito, pagando algo? Muy poco sabemos. Es por eso que busqué a Héctor Giuliano, licenciado en Planificación Económica en la actividad privada, pero un experto en el tema deuda externa. Toda una carrera dedicándose al estudio y desarrollo de este tema. Fue una larga charla que, más allá de tener distintas posturas sobre algún tema en particular, deja bien en claro lo que sucede con este problema, más allá del dato puro que a veces necesitamos saber. Espero que les guste la charla. Bueno, bienvenido a Radio Antorchas, Héctor Luis Giuliano. Gracias por estar acá conmigo, experto en deuda pública, ¿sí? Licenciado en Administración y especializado en finanzas públicas. ¿Es así, Héctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Fabián. Sí, más o menos. Es decir, yo soy licenciado en administración como profesión. Estoy especializado en temas de finanzas públicas y dentro de finanzas públicas la problemática de la deuda, efectivamente. No, no, por lo menos estoy en materia. Siempre hago la aclaración que en realidad mi orientación es más que nada financiera fiscal. Yo hago una diferencia muy importante entre finanzas y economía. Claro, la gente, el común de la gente no entiende ni se lo explican, pero las finanzas y la economía son dos cosas diferentes, son dos mundos distintos. Y el principal problema que tiene la Argentina es financiero antes que económico. Así- Justamente como estuve leyendo algunos artículos suyos y bueno, incluso viendo algunas entrevistas que estuvo dando, usted sí. aplica mucho un término, por eso le puse de nombre a este programa, golpe de estado financiero, ¿sí? Entonces me gustaría, bueno, supongo que antes vamos a hacer una introducción al tema y después en algún momento va a explicar qué es esto de golpe de estado financiero. ¿Le parece, Héctor? Sí, sí, como quiera. Es más, puedo anticipar un concepto que es importante para todos los espectadores. Ujú. El mito del libre mercado no existe, no hay mercados libres. Los mercados se determinan según grupos de presión predominantes, según grupos formadores de precios. Eso ocurre en todos los ámbitos de la economía e incluso en el tema financiero. Entonces, estos grandes grupos económicos financieros
pueden determinar cambios artificiales en el comportamiento de la oferta y la demanda. Lo estamos viendo ayer y hoy. Esto no es ni en defensa ni a favor del gobierno, porque aclaro de partida de que yo no estoy en la parte política, no me interesa ni comulgo con ninguno de los partidos políticos. Así que aquí el que le quepa Ni el sayo... tampoco con los dos candidatos que que vamos a tener, que se está hablando este mes. Exacto, exacto. Esa es mi posición personal. Lo hago la aclaración para que nadie se confunda diciendo, cuando dice esto es porque dice en favor de Massa o en contra de Milei. Al que le quepa el sayo que se lo ponga. Yo parto de la base de que en realidad los tres candidatos fueron, ahora dos, son variantes de una misma política. Quiero decir, lo que ha quedado en claro de los debates, los precarios debates preelectorales, es que el tema económico financiero y en particular de la deuda, que es el más importante, no se habló nada. Entonces acá vivimos en un país donde todo lo verdaderamente importante es secreto. Y la deuda es lo más importante y por ende lo más secreto. De eso no se habla. Entonces la gente va a ir a votar según sus preferencias, según sus percepciones. Eso no, cada uno va a tomar la decisión que quiera. Pero tiene que estar advertido que lo principal no lo conoce. El mundo de la política y la finanza es secreto. Y consecuentemente cuando uno tira el voto, no sabe a quién está favoreciendo. Perdón que me fui con esta digresión inicial, pero si quiere vuelvo... Está bien, está bien. Sí tema, podríamos arrancar por el tema de la deuda, ¿no? Ya que, bueno, lo llamé justamente porque es experto en este tema y que Sí, sí. aclare un poco, no digo que tire números, pero por lo menos 2 o 3 números para ir orientándonos Sí, de... sí. Sí, permítame hacer unos conceptos preliminares para uniformizar la comprensión del auditorio. Existen tres conceptos preliminares que si no se entienden, para mí no se entiende nada. El primero y principal es que la deuda es un condicionante total y absoluto de todo lo que pasa en la Argentina en materia financiera, económica y política. La deuda es lo más importante desde el punto de vista práctico, concreto, financiero, fiscal, y justamente, como señalaba, de eso es de lo que no se habla. De ese tema no se habla, señores. Hablen de cualquier cosa, hablen de la inflación, pero de la deuda, no. Bueno, primera aclaración. La segunda es que la deuda no es un hecho aislado, no es un episodio, no es un accidente que nos ocurrió una vez y que ahora, como dicen vulgarmente, hay que bancárselo. Y bueno, el país está endeudado, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Hace 46 años en la etapa contemporánea, desde el proceso militar hasta nuestros días, que han cambiado gobiernos, regímenes y todo, pero la deuda sigue creciendo. Y la tercera aclaración es que no siendo la deuda es un sistema, o sea, no es un hecho que puede analizarse aisladamente, es un sistema. Como todo sistema, es un conjunto de piezas ordenadas para la consecución de un fin. Es decir, es un conjunto de acciones que siguen una determinada lógica. Entonces viene la pregunta del millón. Si la deuda es un sistema, ¿cuál es la lógica que lo rige? Y la respuesta a eso está en la palabra usura. La gente entiende la usura en sentido horizontal, tradicional, como la posición abusiva que el acreedor tiene con el deudor, ¿verdad? Sea el deudor un individuo, una familia, una empresa o un Estado. La regla es la misma. El acreedor tiene más capacidad de negociación que el deudor. La Argentina está sobreendeudada. Ahora voy a tirar una cifra sin marear a la gente. Pero ¿qué ocurre? Todo el mundo cree que el problema el objetivo del prestamista usurero es bueno, que el deudor le pague su deuda y a otra cosa. Y eso es un error. El verdadero objetivo del prestamista usurero no es que el deudor le pague la deuda, sino al revés, que no se la pueda pagar nunca. Porque el acreedor financiero vive de los intereses de la deuda. El principal problema del sistema financiero internacional hoy, dicho por sus propios protagonistas, es el exceso de liquidez.
léase, sobra dinero en el mundo. Y entonces los países no se endeudan porque lo necesitan, porque quieren, porque tienen déficit fiscal, por cualquier cosa. Se endeudan porque los capitales financieros especulativos presionan a los gobiernos para que los gobiernos se endeuden. Y una vez endeudados no se pueden liberar nunca de ese endeudamiento. Perdón, hice esta aclaración preliminar porque ahora se van a entender el por qué digo estas cosas cuando Sí, vayamos a... Sí, dígame los números, esos números que iba a aproximar y después le quiero hacer una pregunta con respecto a lo que dijo hasta de- ahora. desde ya, desde ya. En este momento, según cifras oficiales, porque me baso en cifras oficiales, algunas de las cuales me merecen reservas, pero dejémoslo, si es una aclaración mía, la hago. Son cifras del Ministerio de Economía y también del Banco Central. En este momento la deuda pública de la Argentina es de unos 416.000 millones de dólares. 416.000 millones de dólares equivalen al Producto Bruto aproximadamente de la Argentina. Esa deuda está compuesta en un 65% en moneda extranjera y en un 35% en pesos. Este detalle es muy importante porque el Estado recauda en pesos, pero la mayoría de su deuda pública está en moneda extranjera. Los pesos son los Más, LELIC. ¿cómo? Los pesos son los LELIC. No, esa es la deuda del Tesoro en Ah, cabeza del Estado Central. porque faltan más números entonces. Estamos tocando el Banco Central, que es una entidad aparte. Por eso, aquí, en relación a su pregunta, hago una aclaración que es oportuna, que es la siguiente: no conocemos cuál es la deuda pública nacional, porque la deuda pública nacional se integra con la deuda del Tesoro, es decir, del Gobierno Nacional, de la Tesorería a través del Ministerio de Economía, del Banco Central, de las provincias y municipios que tienen deudas propias, de las empresas del Estado, organismos nacionales, fondos fiduciarios y un capítulo, un agujero negro, juicios perdidos por el Estado con sentencia en firme. Todo ese conjunto comprendería lo que se llama deuda pública nacional. Ese dato que el gobierno seguramente los gobiernos tienen, sin embargo, no se informa porque gran parte de la deuda es secreta, es decir, no se informa. Tenemos tres solos datos de la deuda consolidada del Estado. El Estado central, que debe 416.000 millones de dólares. El Banco Central, que por cuenta separada debe el equivalente a otros 100.000 millones de dólares. Y el conjunto de las provincias, el consolidado de las provincias, de las cuales 12 están endeudadas también en moneda extranjera, que suma unos 30.000 millones de dólares más. Si hacemos una cuenta de almacenero, tenemos 416 más 100, 516, más 30, estamos en más o menos 400, 460.000 millones, pero con la aclaración del agujero negro de los otros rubros. Fíjese, por ejemplo, que YPF acaba de perder un juicio por el cual el país va a terminar pagando, se calcula, unos 16.000 millones de dólares. Ajá, eso no está registrado en ningún lado. Es una deuda que el gobierno financieramente considera deuda contingente, como una deuda que puede o no darse. Está bien, la Argentina apeló, pero apeló el quantum de la deuda, no el concepto. Hice esta aclaración en relación a su pregunta porque cuando hablamos de deuda pública normalmente nos referimos solamente a la deuda del Estado central. Y en este momento la deuda paralela del Banco Central, no del Tesoro Nacional, sino del Banco Central, tiene características tanto o más graves que la del gobierno nacional. En este momento, el Banco Central tiene una deuda por letras de liquidez, las famosas LELIC, por valor de 24 billones de dólares, de millones de pesos, perdón, que equivalen a unos 70.000 millones de dólares. Repito, 24 billones de
pesos en deuda que está constituida por letras a corto plazo, que son a 28 días de plazo, y por las cuales el gobierno paga una tasa de interés del 133% anual. Entiéndase que cuando hablamos de una tasa superior al 100%, significa que en un año el acreedor gana por intereses más que el monto del capital. Sí, sí, sí. Ya sin complicarla demasiado, esa es la tasa nominal, no es la tasa efectiva o real que surge de la capitalización de los intereses. La tasa efectiva pasa a ser equivalente a 255% anual. La Argentina paga las tasas de interés más altas del mundo, ¿no? Están correlacionadas con la inflación, están correlacionadas con el tipo de cambio, con todo lo que quiera. Pero el tipo que viene con moneda dura a hacer una bicicleta financiera a la Argentina por carry trade, es decir, trae dólares, convierte a pesos, los coloca en el Banco Central, gana el 133% si lo deja, pero si lo capitaliza gana el 255%, es decir, gana en un año 2,5 veces por intereses que el valor del capital. En ese caso, el especulador capitalista financiero se lleva más plata de la Argentina que en ningún lugar del mundo. Esto es importante porque la finanza está matando la economía en la Argentina y de esto no se habla. Me explico, es decir, todo el mundo se Sí, lamenta sí. de los Sí, Néstor, cotidianos. Sí, yo lo escuché en distintas entrevistas diciendo que Argentina se sigue endeudando, este gobierno, solamente sí, para pagar intereses de la deuda. O sea, exacto. el capital, o sea, la deuda sigue siendo siempre la misma y yo pido plata para pagar intereses de la misma, ¿sí? ¿Cuántos Exacto. años hace que está sucediendo eso? Bueno, el sistema, si lo queremos cuantificar, lleva 46 años, porque desde el gobierno militar y la gestión Martínez Dios hasta la fecha, todos los gobiernos, sin excepción, se han lamentado de la herencia recibida, pero todos la han aumentado. Pensar que cuando se produce el golpe de Estado del 76, su primer discurso, el ministro de Economía Martínez Dios dijo que trató de explicar que uno de los motivos del golpe de Estado había sido el preocupante endeudamiento externo de la Argentina. En ese momento la deuda externa argentina era de 9.000 millones de dólares, entre 8.500 y 9.000, según cómo se compute, de los cuales solo 5.300 eran deuda externa pública del Estado, el otro era deuda privada. Pensar que el mismo ministro que se lamentó de esa herencia recibida, al final del gobierno militar había quedado la deuda en 44.000 millones. Es decir, se había multiplicado por más de 4 veces. Y ahora estamos en 416.000 millones de dólares. Todos los gobiernos, todos se han lamentado y todos la han aumentado. Sí. Los que más aumentaron deuda fueron el gobierno militar bajo Martínez Dios, luego el periodo de la convertibilidad menemista, que la convertibilidad fue sostenida con deuda, duplicando la deuda, luego el periodo Macri y después también el periodo kirchnerista, que el gobierno kirchnerista vive lamentándose de la deuda recibida por el Fondo Monetario, pero el gobierno actual ha aumentado la deuda más que Macri. Macri aumentó la deuda en 82.000 millones de dólares. El actual gobierno Fernández Massa la lleva aumentada en más de 120.000 millones y se lamenta de la herencia recibida del gobierno anterior. Bueno, pero eso es el relato, que estamos lamentablemente mal acostumbrados de las opiniones de los políticos, y el relato, cómo nos van diciendo, cuando dicen Macri nos endeudó por 100 años, bueno, Macri tomó deuda para que la pague el gobierno siguiente, pero este gobierno, como está diciendo usted, tomó más deuda todavía, y encima para pagar intereses, no está cancelando nada, ¿no?
Claro, por eso digo, acá no se salva a nadie. Lo de la deuda a 100 años fue realmente un hecho irritante, porque haber tomado deuda a 100 años, en realidad el monto no era tan grande, eran 2.700 y pico millones de dólares. Pero tomar deuda a 100 años es una bofetada a la racionalidad, ¿verdad? ¿Qué significa? Que yo hoy firmo una deuda que se va a pagar dentro de 100 años. ¿Cuál es la capacidad de repago de esa deuda? ¿Quién la garantiza? ¿Quién es? Y todavía algo que se desconoce. Parte de esa deuda después fue rescatada anticipadamente, porque resulta que la trampa de esa deuda es que el capital se amortizaba en 10 años y los 90 años restantes eran simplemente pago de intereses. Así que era una estafa directa, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero dentro de su magnitud relativa, quiero decir, dentro de su magnitud relativa, no era un factor determinante, no era un factor relevante, pero era indignante la operación. Sí. Héctor, usted dijo en una entrevista que cualquier empresa privada que toma deuda sin capacidad de repago es un vaciamiento, ¿sí? Sí, Eh, un y vaciamiento porque lo que no puede pagar en dinero, tarde o temprano lo termina pagando en especie. Puede dilatar eso, lo puede dilatar refinanciando permanentemente deuda. Por eso la tesitura mía, que yo vengo hace años hablando, es que cuando alguien toma una deuda sin capacidad de repago, en realidad está tomando una deuda perpetua. ¿Por qué? Porque está condenado inexorablemente a que al vencimiento de la obligación la tiene que refinanciar. Y por eso la lógica de la usura que yo citaba al comienzo. Esa es la lógica de la usura, es decir, los prestamistas. Le doy un ejemplo porque está ocurriendo todos los días. El Ministerio de Economía hace 2 licitaciones mensuales de deuda, ¿no? Quiere decir, ofrece letras si son a menos de un año o bonos si son a más de un año, ¿no? ¿Qué hace? Refinancia hasta el último centavo que le caen y además toma deuda nueva. Ejemplo, la semana pasada al gobierno central, al Tesoro, le caía un vencimiento de 500.000 millones de pesos. Y además de esos 500.000 que le vencieron y que los renovó, es decir, retiró el bono viejo y entregó un bono nuevo, varios bonos, en realidad eran 7 bonos, pero no la voy a hacer compleja, pero retiro deuda vieja, entrego deuda nueva, para patearla con compromisos para adelante. Y ojo que son compromisos que se están pateando a muy corto plazo. Algunos son compromisos que se patean a 15 días. Patear usted una obligación a 15 días, quiere decir que su preocupación es que no le caiga antes de las elecciones. ¿Me explico? sí, 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 sí. Realmente es una actitud bastarda desde el punto de vista de estoy refinanciando deuda. Y también a un plazo máximo de un año. Sí. ¿Qué significa eso? Que cuando el gobierno vive refinanciando deuda, capitaliza los intereses y en consecuencia toma más deuda para poder pagar esos intereses. Esto es lo que está ocurriendo ahora bajo las narices de todo el mundo y usted fíjese que todos los economistas del establishment, nadie dice media palabra de eso. Todos se lamentan del déficit fiscal argentino, del gasto público, y nadie dice que el principal gasto público es los intereses de la deuda pública. En los intereses de la deuda, exacto. Ahora, Eh, Héctor, usted dijo recién, al principio de la charla, de que la deuda es un sistema. eh, Si yo le quiero hacer esta pregunta, si usted lo considera un sistema, ¿por qué esto sucede solamente en Argentina, o por lo menos en la magnitud que está sucediendo acá solamente en este país? ¿Y qué grado de responsabilidad le da a los políticos argentinos? Desde cualquier mirada, ¿eh? De la misma manera que usted dijo que no está con ningún candidato, yo estoy hablando de todo el arco político, de todo el Congreso que se ve de punta a punta, ese abanico de gente, y bueno, y el mismo poder ejecutivo, los poderes ejecutivos que hemos tenido.
Sí, primero y principal tengo que hacerle una aclaración. El problema de la deuda no se da solo en la Argentina, se da en todo el mundo. La primera potencia del mundo, los Estados Unidos, es el país más endeudado del mundo. Acá todo el mundo se lamenta de la deuda pública en relación al PBI. Estados Unidos tiene un PBI, un Producto Bruto, que ahora estará en el orden de los 20, ellos llaman trillions, ¿verdad? Pero es el equivalente a nuestros billones, o sea, millones de millones, ¿no? Estados Unidos tiene un Producto Bruto que creo que está entre 20 y 21 billones de dólares. Producto Bruto 20, 21 millones de dólares. Y tiene una deuda pública de 31 billones y medio. O sea, la primera potencia del mundo es la más endeudada del mundo. Y la mayoría de los países europeos, ¿no? Como Italia, España, Irlanda, estaba en eso. Los otros países un poco menores, Francia y Alemania, pero Italia, España, tienen también endeudamientos superiores al Producto Bruto. Así que no es un problema exclusivo de la Argentina ni de Iberoamérica. La diferencia reside, sí, en un detalle. Esos países pueden pagar los intereses y la Argentina no tiene un dólar partido por la mitad ni siquiera para pagar los intereses. ¿Por qué? Porque el capital no se paga, el capital se renueva hasta el último centavo, pero los intereses se pagan. Ejemplo, el presupuesto que mandó el Poder Ejecutivo al Congreso, está mal que no se trate, porque el candidato Massa, que es ministro de Economía y candidato a la vez, y el principal opositor, Milei, se pusieron de acuerdo en que no se trate el presupuesto hasta diciembre. En principio parece lógico, ¿verdad? Diciendo, bueno, si va a haber un nuevo gobierno, que lo apruebe el nuevo Congreso. Bueno, esto podemos discutirlo, pero la Constitución dice que el presupuesto se manda el 15 de septiembre y si bien tiene que estar aprobado antes de fin de año, que es la fecha tope, pero se supone que lo aprueba el Congreso existente, que tiene que tomar la responsabilidad porque es el gobierno saliente el que deja las cuentas. No, los candidatos se pusieron de acuerdo en que se trata después del 10 de diciembre, con la particularidad que en el ínterin el ministro Massa, que es candidato, ya dictó entre 40 y 50 resoluciones diferentes que ya modifican ese presupuesto. Así que el presupuesto que se va a tratar a fin de año no tiene nada que ver con el presupuesto que ha sido mandado al Congreso. Pero yo rescato un detalle interesante. Según palabra oficial en el presupuesto, ¿sabe usted cuánto dinero, cuánta deuda le cae al país a pagar el año que viene? 101.000 millones de dólares. El Eso es lo que país hay no que tiene... pagar el año que viene. Habría que pagar solamente por capital 101.000 millones de dólares. SIC, presupuesto, artículo 5 del presupuesto. No, la gente ni tiene idea. ¿Qué se va a pagar de ese capital? 0 centavos. ¿Por qué? Porque la totalidad de ese capital se va a refinanciar, se va a hacer lo que se llama rollover. Yo hago una renovación. Y además, el presupuesto prevé que se van a tomar otros 32.000 millones de dólares de deuda nueva, por lo cual el gobierno que salga electo ahora, el año que viene se va a tener que hacer cargo del fardo de salir a pedir al mercado de capitales 133.000 millones de dólares. 101.000 que le vencen, más 32 de deuda nueva. Y de eso no se habla ni media palabra. Por eso digo que estamos viviendo una escenificación política de algo que tiene trasfondo financiero. Hice esta aclaración porque entonces trato de responder a la segunda parte de su pregunta. ¿Qué hace la clase política frente a esto? Porque en definitiva, acá hay una recurrencia equívoca. Se dice o se hace pensar a la gente que la crisis financiera, la crisis económico-financiera argentina, es por culpa de la incertidumbre política. Y yo pienso que es exactamente al revés.
que es la incertidumbre financiera la que provoca la crisis política. ¿Por qué? Porque tenemos una clase política que no tiene capacidad para darle respuesta a este problema. Vive Bueno, pero eso es bicicleta. la incapacidad política, Héctor, ¿o no? ¿Cómo? Eso es la incapacidad política. Por eso, incapacidad política para tomar decisiones en materia financiera. Es la Usted no le recurrencia. atribuye, y usted no le atribuye al fracaso de la clase política que lo único que está haciendo es tomar deuda. Sí, absolutamente. Es más, la clase política es un apéndice del poder financiero. Cuando uno de los candidatos, bueno, Milei, se llena la boca hablando de la casta política, perfecto, estamos todos de acuerdo. Pero me llama la atención que el candidato Milei no habla nada de la casta financiera, que es más poderosa que la casta política. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjese usted que ni el gobierno, ni el Congreso, ni el Poder Judicial hablan del principal problema económico-financiero de la Argentina, que es la deuda. Bueno, ¿Cómo puede? no estoy defendiendo a Milei con esto, pero cuando él se refiere a la casta política y no a la casta financiera, bueno, la casta política es la que está gobernando, la que está tomando las riendas en este país y bueno, eh, no tiene justamente la rienda para dominar esta situación y encima lo único que hace es pasarse la pelota, ¿no? Sí, eso es cierto, Fabián, pero seamos realistas. El dinero manda en la economía y en la política. Las campañas electorales, la propaganda política, los negocios mandan sobre la política. Las listas de candidatos se integran según el poder económico de quien le banque la campaña. Entonces, yo no sé, yo siempre cito que hace 100 años Oswald Spengler escribió La decadencia de Occidente, ¿no? Y bajó una definición que deja pensando. La democracia es la forma política del poder del dinero. Dinero y democracia van a la vez. Eso no quiere decir que el dinero no tenga también poder sobre cualquier otro régimen político, pero la realidad es que la democracia funciona con plata, con dinero. Y lo estamos viendo porque luego vemos, tenemos la sorpresa que cuando se integran los cuadros de gobierno no surgen de una selección de candidatos más capaces o de currícula, sino de poderes de presión, de factores de presión que son los que colocan a los funcionarios. Sería ya derivarnos a una polémica más política. Yo trato de evitarlo, pero no lo podemos desconocer. Es decir, el dinero manda sobre la política. ¿Por qué? Porque, pongamos un ejemplo, el endeudamiento del Banco Central. El Estado, por texto, por libro, tiene tres fuentes básicas y clásicas de financiamiento. La primera es la recaudación tributaria. La segunda es la emisión monetaria controlada de dinero. La tercera es la deuda pública. Con una diferencia, que la deuda pública es la peor de todas las formas de financiación, porque aparte de devolver el capital hay que pagar intereses. En cambio, la emisión controlada de dinero debiera ser aquella que se produce para sufragar el déficit genuino del Estado. Pero si yo manejo el Estado irracionalmente Y y, tengo un déficit infernal, entonces o recurro a claro, la emisión exacto, descontrolada, que es lo que está pasando, que vienen toneladas en barco de es, que, billetes, perdón, o tomamos deuda. es claro, es correcto, es decir, vamos como un embudo a un callejón sin salida. Y ahí viene la gran diferencia. ¿Con qué financiamos ese déficit? Y nos dicen, con el Fondo Monetario a la cabeza, no emitan dinero, emitan deuda. Y entre emitir dinero y emitir deuda, es peor emitir deuda que emitir dinero. Sí, porque la deuda genera condiciones del acreedor que son las Claro, condiciones que a veces pone el FMI. las dos formas son perversas. El profesor Walter Beberaggi Allende, a quien yo conocí y traté, y era un hombre muy así, de una formación muy
no puedo calificarlo liberal, pero era un hombre, tuvo una autoridad en materia económica. Él una vez me decía, dice, de las dos formas perversas de financiar el déficit fiscal, entre emitir dinero y emitir deuda, a mí, Estado, siempre me va a convenir emitir dinero, porque por el dinero que emito no pago interés. Claro, claro. Eso no excusa que si yo emito dinero más allá de las necesidades de la economía, entonces ahí sí viene el problema, porque ahí genero inflación. Fíjese usted lo siguiente, el Banco Central, pagando tasas estratosféricas de 133% nominal, paga, devenga por día 88.000 millones de pesos solamente por intereses de las LELIQ. Solo por intereses de las LELIQ. El Banco Central le está pagando a los bancos tenedores y por ende a los fondos de inversión que trabajan con los bancos, le está pagando o devengando 88.000 millones de pesos que van a las arcas de los especuladores financieros, ¿no? Si esos mismos 88.000 millones de pesos se dedicaran a la actividad productiva, yo hice un cálculo el año pasado, aunque con valores diferentes, lo que se pagaba el año pasado en un día de intereses, que era menos que eso, servía para construir 3,5 hospitales de alta complejidad totalmente equipados, o su equivalente de 102 escuelas secundarias. Que tomé los datos cuando se inauguró el hospital modelo de Pilar, ¿no? O hacemos kilómetros de trenes también, qué sé yo. Por eso, es decir, por eso digo que la finanza está matando la economía y esa es la recurrencia por la cual la Argentina no puede ni va a poder salir del círculo vicioso de la deuda. Por eso yo aclaraba al comienzo que la lógica de la usura no es que el deudor le pague la deuda, sino que no se la pueda pagar nunca, porque de esa manera el país se va a seguir endeudando hasta la eternidad. Esta es la trampa de deuda perpetua. Ahora, igual, yo entiendo que en campaña se han hecho algunas chicanas, como por ejemplo criticar el apoyo estatal a la industria del cine o al CONICET, qué sé yo, que calculo que son, no tengo los números porque eso o lo tiene usted o lo tiene gente especializada, pero Son son, monedas. son números Son muy chicos, son números muy chicos. Pero de cualquier Exacto. manera, lo que no se puede negar son dos cosas. Primero, el déficit fiscal que tiene Argentina, que no se puede, que es casi incomparable con el resto de los países, no solo de la región, sino del mundo, sino también los niveles de inflación que tenemos. Entonces, con el tema de los niveles de inflación eh, y la emisión monetaria indiscriminada, usted había planteado que esto era como un golpe de estado financiero porque el dólar se va a 1.000 pesos, ahora bajó un poquito, ¿no? Porque las grandes corporaciones compran dólares, ¿no? O se pasan al dólar. Pero nosotros también nos pasamos al dólar. Yo compré $50 la semana pasada. Entonces, para mis ahorros. Entonces, No, el comportamiento defensivo de la gente no es culpable, pero y no es el aclaremos. comportamiento defensivo de las empresas. Con esta presión fiscal que tenemos, con esta presión impositiva que pone el Estado argentino sobre las empresas, primero no sabemos quién puede venir a Argentina a invertir porque nadie se va a animar. Cuando dicen, bueno, ¿cuánto hay que pagar de impuestos? ¿Cómo es la tasa? Todo eso, y cuando se enteran, digo, no, me quedo en mi país. No pongo una filial en Argentina. Y segundo, las mismas empresas argentinas. ¿Dónde vimos una pyme que crezca? O muchas pymes que crezcan. Podemos hablar de algún unicornio nada más, pero el infierno inflacionario que tenemos ahora, ¿no es producto de todo esto? Bueno, a ver, usted tiró varias cosas. Vamos a tratar de ordenar los conceptos. La inflación es una patología del dinero, ¿verdad? El dinero tiene que tener un valor constante. La inflación es una patología, una enfermedad del dinero. En eso estamos de acuerdo. Pero ¿qué es la inflación? La inflación se define como el aumento continuado y generalizado de precios
pero con una aclaración importante, con distorsión de precios relativos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los precios aumentan continuadamente, pero no todos aumentan en la misma proporción. Pero eso es por Entonces, culpa del Estado, Héctor, ¿o no? un Que, momento, que plas- vamos a llegar a eso. Entonces, eso produce que al unos precios aumentar más que otros, uno encadenan al otro. Y entonces viene un problema recurrente. Y la inflación entra en un círculo vicioso que, si no se detiene, se espiraliza y genera niveles más altos de inflación y puede disparar una hiperinflación. Ahora, vamos al tema. ¿Quién tiene la culpa de la inflación? En lo inmediato, así, en lo visual inmediato, la inflación proviene de una remarcación de precios que hacen los empresarios y toda la cadena productiva o toda la cadena de elaboración de un producto. Esa es la razón inmediata, ¿no? De la inflación. Hay una remarcación de precios. Los precios, acá hay que hacer una aclaración. No vivimos en un idílico mercado perfecto. El mercado es oligopólico. El mercado está controlado por grandes empresas formadoras de precios. En la Argentina, como la mayoría de los países, en la Argentina se calcula que entre unas 200, 250 empresas, algunos dicen 220, son formadoras de precios. El resto es el chiquitaje que tiene que adecuarse a los precios que en cada rubro. Se cortó, Héctor, disculpe. Estábamos con No, el tema no, de los no mecanismos de tenía. defensa, ¿no? No, yo estaba preocupado porque yo no me manejo bien por estos chirimbolos, entonces tenía miedo que fuese problema mío. No, no, fui yo, fui Sí, yo. el tema suyo es la pregunta de inflación, que yo me estaba ordenando las ideas, así que si quiere retomamos allí. ¿Cómo no? ¿Eh? Dígame cuándo arrancamos, sí. No, ahora. Bueno, no, Fabián, un comentario que estábamos haciendo con respecto a su pregunta sobre la inflación. Primero hay que tener presente algo que es de libro. Existe, la naturaleza de la inflación es, por un lado, económica, por otro lado, financiera. La naturaleza económica de la inflación, que ya dijimos es una patología de la moneda, es una depreciación del valor de la moneda, viene cuando la oferta no responde a la demanda. Es decir, hay una demanda de un producto, de un servicio, y el oferente, la empresa, en lugar de hacer la lógica, que es aumentar su producción, su oferta para abastecer la demanda, no responde por cantidad, sino responde por precio, es decir, sube los precios frente al aumento de la demanda. Esto es una patología económica que explica por qué se produce en gran medida el aumento de precios. Esto es una experiencia argentina que por desgracia la tenemos muy presente, ¿no? Ahora, paralelamente existe también, no hay una única explicación de la inflación, ¿no? Pero existe la naturaleza financiera, cuando el Estado emite más dinero que el que necesita la economía. Visto globalmente, la cosa es así, para decirlo, ya le digo, en pocas palabras y apto para todo público. Sí, Usted sí. tiene una relación, siempre tiene que existir una relación entre la actividad económica y la cantidad de moneda que circula en poder de la gente. ¿Mm? Cuando usted tiene que emite más moneda y la economía no crece, cuando el dinero, el depósito, el crédito no va a la producción, sino que va a mecanismos de especulación financiera, sonamos. Ahí tiene una distorsión del mercado, ¿no? Eso es lo que Por está eso yo pasando le acá. lo que está pasando acá, en efecto, y ocurre por ambos lados. La presión tributaria argentina, objetivamente, no es tan alta. No es que la Argentina tenga una presión tributaria altísima cuando se la compara no solamente con países desarrollados, sino también con países vecinos. Si no me equivoco, Brasil tiene una presión tributaria comparable a la Argentina. Pero ¿qué ocurre? Brasil no tiene inflación y la Argentina sí. Bueno, ¿Y explíqueme cuál eso. es
Bueno, por eso estamos hablando de cómo y por qué se llega a la inflación de precios. La inflación de precios se produce en forma primaria por una acción directa. Alguien remarca los precios, alguien sube los precios. Los precios no suben solo. No es como dijo una vez una expresión bastante estúpida que tuvo el presidente Alberto Fernández cuando dijo, el año pasado creo que fue, dice, y nosotros firmamos acuerdos de precios con las empresas, pero luego vienen unos diablitos y aumentan los precios. Bueno, ¿cómo Bien. diablito? No hay diablito. Simultáneamente le hacían un reportaje que también no lo dejó bien parado, le hacían un reportaje al titular de los supermercados La Anónima, Abraham Menéndez, ¿no? Que le preguntaron en un seminario, ¿y usted como empresario cuál es su principal actividad? Y él se sonrió, dice, y remarcar precios. Bueno, en efecto, eso está poniendo en evidencia un comportamiento perverso también del empresariado, que cuando se produce una oportunidad por aumento de demanda, no responde aumentando la producción y la venta, sino responde aumentando los precios. Esto es Mm. lo que estamos viendo, por ejemplo, en uno de los rubros que yo considero bastante perversos en materia inflacionaria, es el rubro turístico, ¿verdad? El rubro turístico estuvo 2 años con el problema de la pandemia y resulta que luego se quisieron resarcir de las pérdidas tenidas y gran parte de los rubros turísticos ahora se han motorizado la inflación argentina. ¿Por qué? Porque han subido los precios. Así que primero pongamos los pies sobre la tierra. La economía Pero, funciona. Sí, sí, pero sí. ¿usted considera que Argentina no tiene una presión fiscal mucho más alta que cualquier otro país? O sea, Eh, Argentina tiene retenciones a las exportaciones, tiene retenciones al agro, tiene altos a ver, niveles de un momento. impuestos municipales altísimos. Vayamos por partes. Sí, sí, La sí. presión, la presión tributaria general de la Argentina, insisto, no tengo acá los datos a mano, pero si bien es elevada, no lo es comparativamente mucho mayor que otros países. Yo ahora no quiero tirar cifra porque no tengo a mano. No sé si cifraban la presión tributaria del Estado Nacional en 38% promedio, pero hay que acordarse que la presión tributaria la determina la nación, las provincias y los municipios. Y resulta que provincias y municipios tienen en la Argentina una responsabilidad bastante grande en el aumento de la presión tributaria. Yo Cuando meto uno a hace todos la... en esto, ¿eh? Meto a todos en esto, no estoy hablando de un por gobierno eso, nacional. no se salva a nadie. El problema siempre se dice, incluso académicamente, que no es el problema del quantum de la presión tributaria, sino la contraprestación, es decir, el servicio que el Estado no presta con esa edad. ¿No? Siempre se pone el ejemplo de los países nórdicos, que son los que más presión tributaria tienen, pero tienen una cobertura y un sistema de servicios públicos y de obra social completa. No, Así que o no hay obras de que... infraestructura para esas mismas empresas que están apretadas por esa presión fiscal. Estoy hablando de ferrocarriles, qué sé yo, de hacer más sencilla la tarea a la empresa también, no solamente un buen hospital para nosotros, ¿no? Exacto, exacto. Es lo mismo que pasa con las empresas públicas cuando se lamentan del déficit de las empresas públicas. Sí, en algunos casos hasta es escandaloso el aumento del déficit de las empresas públicas. Pero hay que acordarse eso, que en Europa los ferrocarriles alemanes, que son altamente eficientes, y los franceses, que son también muy bien coordinados, también dan pérdida. Pero ¿qué ocurre? Muchas veces las empresas del Estado son deficitarias porque cumplen una función de subsidio para rentabilidad de otros sectores, porque favorecen el transporte, favorecen el turismo, favorecen. Así que la cosa no es tan lineal como parece. Ahora, hay en la Argentina sí impuestos distorsivos, impuestos que no tendrían que pagarse. Bueno,
estamos recién ahora, tardíamente, poniéndole el cascabel al gato al impuesto a las ganancias, que surgió en la década del 30 del siglo pasado como un impuesto transitorio, y que ni siquiera es impuesto a las ganancias, es un impuesto al ingreso, ¿no? Que ahora el candidato Massa se acordó 15 días antes de las elecciones de ajustar el mínimo no imponible, pero es un paliativo electoral, no es un ataque de Considerar fondo. ganancias a un empleado en relación de dependencia que tenga ganancia y va a pagar impuestos por eso es No, propio, para no. mí es propio que está pasando en este país solamente. Sí, bueno, otro ejemplo que se habla poco, es muy buena fuente de recaudación, pero es muy distorsivo, es el impuesto al cheque, el impuesto a los débitos y crédito bancario, porque es un impuesto al peaje de dinero. No hay aumento de la capacidad tributaria. La lógica de todo sistema tributario es que usted tributa en función de lo que produce, no en función de lo que traslada. Cuando usted tiene que pagar impuesto al cheque, ¿quién aumenta la capacidad adquisitiva por esto? Nadie, salvo los bancos. Yo una vez dije y me querían matar, porque una vez no era una asamblea, porque yo no estaba, pero participé con una pregunta e hice esta pregunta: ¿por qué el impuesto al cheque lo tenían que pagar tanto el que giraba como el que recibía el cheque y no lo pagaba el banco, que era el que aumentaba su capacidad contributiva? Porque en definitiva el único que aumenta su quantum de recaudación es el banco, así que si querría pagarlo a alguien, para mí tendría que pagarlo el banco, pero pague quien lo pague, es un impuesto distorsivo, porque es un impuesto que no tiene contraprestación, ¿no? Y Sí, hay después, muchos, Héctor, ingresos brutos no es lo mismo. y bueno, el ingreso bruto también, que las provincias tengan un impuesto a las ventas por su cuenta, que para más actúa en cascada. Por eso acá en materia de organización no se salva a nadie. Yo hago un análisis crudo de la realidad y la presión impositiva tiene también su influencia sobre la inflación, por el componente impositivo de las tarifas, porque cada vez que estamos pagando tarifas de gas, de electricidad, de agua, etcétera, estamos pagando IVA y estamos pagando impuestos sobre las tarifas. Yo siempre he dicho, siempre, no solamente con el actual gobierno, siempre he dicho que los servicios públicos, en la medida que son servicios públicos, no tendrían que estar alcanzados por el IVA. Sí, pero eso váyaselo a decir al ministro de Economía de turno. Cuanto más suben porque la trampa de la inflación consiste en que cuanto más aumentan los precios, más aumenta la recaudación fiscal, porque un quinto, más de un quinto, el 21% de todo lo que nosotros compramos es IVA, amén de otros conceptos. Quiere decir que cuando aumentan los precios, el Estado no se perjudica, sino que el Y no Estado se solo, beneficia. y no solo eso, Héctor, cuando se venga el tarifazo de los servicios, se va a venir también el tarifazo adentro de los impuestos que están dentro de esas boletas. Exacto, exacto, eso es lo que estoy diciendo, que la inflación va para el paso. Por ende, de los tres actores que juegan en un proceso inflacionario, dos ganan y uno pierde. Gana el empresariado porque el empresariado se cubre, no solamente se cubre por la recarga de precios que le viene, sino se cubre por expectativa, por el costo de reposición de su mercadería. El Estado se beneficia porque el Estado recauda más, y lo estamos viendo. Tengo acá el boletín fiscal, donde demuestra que la recaudación fiscal aumentó un 100% en relación al año pasado. Espere que estoy manoteando acá, que tenía el último a septiembre. Espere que le digo exactamente. Bueno, a ver, un segundo, a ver. Le doy el último dato, que es de septiembre. Fíjese usted lo siguiente: cuentas públicas del Estado Nacional. En un año, de septiembre a septiembre, la recaudación fiscal aumentó 96.5%, digamos 97%. Es decir, se duplicó. El Estado se cubrió.
Está bien, se cubrió menos que la inflación, porque la inflación acumulada de un año es 138, ¿no? Pero se cubrió. Y el gasto público, que antes había bajado, ahora es 104%. Pero no es uniforme, porque cuando usted va a lo que ganan jubilados y todo, se encuentra con el 103. Ahora bien, ¿cuánto aumentaron los intereses? 152%. Ah, caramba. Así que la recaudación aumentó 97, el gasto público aumentó 104, pero los intereses aumentaron el 152%. Y nadie dice nada de esto, que es el principal factor de aumento del gasto público. Por eso, volviendo al tema de la pregunta de la inflación, yo hago esta aclaración. Separemos la inflación económica por remarcaciones de precios, por corrupción de mercado, porque no se produce. Sí, Disculpe, ¿lo puedo interrumpir? sí, sí, sí. Con todo el problema que estuvimos planteando recién, del Estado prácticamente abusador, ¿no? De las empresas. ¿Qué Sí. empresa se anima a ir a producción en vez de ir a precios? Bueno, depende del rubro, pero en los rubros cotidianos, caso concreto, alimentos, no se justifica que las empresas no aumenten la producción de alimentos, porque la producción de alimentos es inelástica, la gente no se queda sin comer. Bajará un poco proporcionalmente, pero los principales rubros de alimentación y bebidas no están sujetos a una caída de la producción porque tienen un mercado fijo, ¿no? Otros pueden variar. Otros son convencionales como la medicina, pero es lógico que en inflación todos los empresarios, es lógico, yo lo haría también cualquiera, tienen sus mecanismos de protección. Eso nadie lo va a negar. Pero cuando uno ve la economía en su conjunto, encuentra que acá hay una distorsión en la cadena de comercialización. Los productores agropecuarios se quejan de que los productos que a ellos le pagan un mínimo, en la góndola de supermercado se venden a 5 veces y media el valor que le pagan a ellos. Eso es producto de la corrupción del mercado, por la intermediación y las manos que pasa. Ahora, que simultáneamente cada sector a su vez se cubra de la expectativa inflacionaria es otra cosa. Pero en lo inmediato, cuando uno compara el precio al productor del precio de venta final, se encuentra con que hay una cadena de intermediación escandalosa en la Argentina. Y es más, una cadena de comercialización que en gran medida trabaja en negro. Así que desde ese punto de vista, por eso quiero ser equilibrado la presión tributaria en la Argentina es alta, pero para mí el principal problema está en la mala asignación de recursos, en la mala administración del Estado, más que en la presión tributaria. Si usted pagara, como pasa muchos productores rurales que se quejan con fundamento, como nosotros pagamos una tasa para municipales y hasta provinciales impuestos para obras públicas y tenemos camino de tierra que no podemos transitar para buscar una mercadería. Bueno, entonces eso es una deficiente administración de los recursos fiscales. Después usted va y encuentra con que se despilfarra el dinero para actividades o para planes especiales. Pero no me quería alejar de esto porque hay un factor importantísimo, el costo financiero, del cual nadie habla media palabra. Parece que en la Argentina no existiría costo financiero. Sí, yo tengo costo de mano de obra, tengo costo de insumos importados, todo lo que quiera, pero nadie habla media palabra de la incidencia del costo financiero. La esencia de la actividad económica depende ¿de qué? Del crédito. ¿Y quién toma crédito en la Argentina a las tasas astronómicas que existen? ¿Y quién determina esas tasas astronómicas? Se derivan del endeudamiento público del Estado. ¿Por qué? Porque fíjese una cosa, te lo estaba leyendo el otro día. Entre el 58 y el 60% de los depósitos que tienen los bancos
que deposita la gente, pero depositan también grandes fondos de inversión locales e internacionales que operan dentro del país, se colocan en los bancos y con ese dinero los bancos compran LELIQ, que pagan 133%. Bueno, en la Argentina, entre el 59 y 60% de los depósitos bancarios son prestados al Estado, no a la actividad productiva. El Estado actúa como gran succionador del ahorro público y menos del 40% va a la actividad productiva. Entonces tenemos un sistema financiero bancario, ¿no?, que es parásito del Estado. ¿Por qué? Exacto, Porque exacto. ¿quién, No quién corre le paga? riesgo, no corre riesgo prestándole al Estado y listo. Hace la plancha. Y lo recorta. Y ese dinero inmovilizado se resta a la economía productiva. ¿Por qué? Porque nadie dice lo más importante, que el principal factor de inflación es la tasa de interés. O estamos creyendo en los pájaros de colores de que el costo financiero no existe en la empresa. Nadie habla del costo financiero. Cuando hablan de, no, el aumento del salario genera inflación porque se transmite a los precios, los insumos, todo, sí, perfecto. Nadie habla ni media palabra del costo financiero que tiene la empresa, ¿no? Si la empresa tiene un descubierto, le dan con todo, con una tasa de interés astronómica. Las empresas no pierden, las empresas trasladan los precios, pueden tener desequilibrio financiero, pero el que no puede trasladar el precio es el consumidor final. Seamos realistas. Por eso yo decía que de los tres actores de la economía, las empresas a través de toda la cadena de producción no pierden porque trasladan los precios y trasladan también los impuestos. Porque la traslación de impuestos, yo recuerdo Así siempre. todo, bueno, así estamos con estos niveles de inflación por un lado, y así todo, ¿Sí? no, hay empresas que no se pueden sostener, hay muchas empresas que han cerrado, muchos sectores que No, están claro, en sí, quiebra, muchos sectores que no. son inútiles, que prácticamente no funcionan o no sirven para la rotación de un sistema de producción en este país. Eso es cierto, es decir, esto no es uniforme para todo el mundo. Yo creo Cada que estamos empresa. coincidiendo de que el problema, no sé si es el Estado o este Estado, pero estamos coincidiendo de que el problema un poco radica ahí, ¿no? Eh, eh, que el problema pasa por las finanzas públicas, sí, estoy de acuerdo. Pero no nos olvidemos que el problema dentro de la corrupción que existe dentro del Estado es la privatización del poder. Es decir, porque el Estado no está formado por funcionarios de carrera como debiera ser. Está constituido por funcionarios que son colocados por los grandes grupos de intereses o por la corruptela política que surge de nación, provincias y municipios. Y ahí reside el problema de fondo, en que tenemos una clase política que se selecciona, por así decirlo, es decir, que se decanta según las estructuras de poder que lo manejan. Si no, no podría haber negociado. Cuando se habla y se dice así en forma grandilocuente, el problema es el capitalismo de amigos. Pero ¿cuándo hubo un capitalismo de enemigos? El capitalismo siempre fue un capitalismo de amigos. No, Siempre las no. empresas que. Y ¿Cómo? porque justamente a veces los mercados oligopólicos se han formado por no haber una facilidad que puede dar el Estado a cualquier empresa a poder desarrollarse, ¿o no? A un Bueno, sector, eso, a un sector a poder expandirse libremente. bueno, eso es muy relativo, le digo, puede darse en algunos casos, pero no es la regla. En general, los funcionarios que asumen cargos públicos vienen de la actividad privada y favorecen a los sectores de la actividad privada de los cuales provienen. Y en materia financiera es escandaloso, porque quienes van a cubrir los estamentos directivos de la
del Contralor y de la Administración Financiera del Estado provienen o están ligados a la actividad privada. No quiero hacer nombres en el sentido de denuncia, porque no es una cuestión de nombres, es una cuestión de estamento directivo. El titular del Banco Central mantiene su estabilidad porque ¿qué banco acreedor de la LELIQ se va a tirar contra el presidente de un banco central que les acepta pagar una tasa de interés del 133%? ¿Verdad? Si el Estado comprara, como ocurre, comprara, como se está denunciando todos los días, compra de autos para una repartición pública, que en lugar de comprarse más barato por cantidad, al revés, lo compran más caro que lo que se vende en el Estado, ¿no? Hay denuncias bastante frecuentes, incluso una última sobre AISA, sobre agua y energía, que está justamente la esposa del candidato Malena Galmarini, ¿no? Que estaba defendiéndose de por qué compró una flota de creo que 380, como 400 autos, justamente en el último año de mandato, y con el agravante que los pagó más caro. Pero, Sí. hombre, Bueno, si pero yo voy a comprar esos 400 son actos coches, de corrupción, esos son actos de corrupción que lamentablemente sí, existen. Según usted, sí, van a existir siempre porque no, o no sí, hay funcionario de carrera o toda persona que está en el Estado estuvo en alguna actividad privada, entonces uno tiene la sospecha, a veces incomprobable, que va a favorecer a un sector o a una cadena de sí, empresas. por eso no se pueden hacer nombres, pero ya han salido escándalos, como fue el escándalo de los cuadernos, donde no se salvaba a nadie, y después viene el pase de pelota recíproco, porque en la corrupción, como se dice siempre, se necesitan dos para corromper: un funcionario corrupto y un empresario corrupto que paga ese soborno, esa coima. Entonces ahí entramos en el huevo y la gallina: ¿quién pide o quién ofrece? La cuestión es que quien pida o quien ofrece queda subordinado al hecho de que las propias empresas que licitan se ponen de acuerdo en las licitaciones que se van a producir y las ofertas que se van a hacer. Sería larguísimo hablar y hasta enredarse en todo ese tema, que es la trama de corrupción que existe en la Argentina y en todo el mundo. Pero no quiero perder de vista una cosa, perdón, que es importante, que es la presencia de la usura en el mundo moderno, porque el interés es usura. Por definición, el verdadero término es usura. La usura, desde el punto de vista legal y del derecho romano, es el costo o el alquiler del capital prestado, ¿no? Se le pone piadosamente la denominación técnica de tasa de interés, pero es usura. Y el costo financiero está presente a lo largo de toda la cadena de comercialización, porque costo financiero lo está pagando desde el productor hasta el intermediario, hasta el consumidor final. Todos, de una forma u otra, están cargando un sobrecosto financiero a lo largo de toda la cadena de producción. Y fíjese usted que de eso nadie dice media palabra. Lo primero que uno desconfía es cuando no se habla de algo, ¿verdad? Sí, perfecto, estamos viendo todos los días las imperfecciones del mercado, los abusos del mercado, la posición dominante, pero da la casualidad que nunca se denuncia el coste financiero que hay en el contenido de cada producto. Esto es una cosa importantísima. Por eso la tasa de interés es el principal factor de inflación, porque la tasa de interés no tiene contraprestación productiva. ¿Mm? Es decir, distinto es cuando yo hago una inversión productiva, porque cuando yo hago una inversión productiva tengo que calcular mi tasa de rentabilidad, tengo que calcular mis costes, tengo que calcular los canales de comercialización. Pero Cuando hago una esto, especulación financiera, tengo un arbitraje: tipo de cambio o tasa de interés. Y los bancos y los fondos de inversión se presentan todos los días ante el Banco Central, le dicen, ¿me dan más tasa de interés o me voy al dólar? Retiro la plata de los LELIC
voy al mercado paralelo, negro, pero que es oficial, compro dólares y en 24 horas te provoco una corrida cambiaria que se traslada a precios. Eso Y es lo que dice entonces, usted, el golpe de Estado financiero, ¿no? exacto, el golpe de A lo Estado que estamos financiero llegando, a lo que estamos llegando al título del programa de hoy. es claro, claro, por eso Pero yo Héctor, quería... Héctor, discúlpeme, si usted dice eso, ¿no? Pero si vamos un paso para atrás, y otro paso para atrás, y otro paso para atrás, y otro paso para atrás, no estamos llegando a lo que es el déficit fiscal, porque, por ejemplo, si la tasa de interés, el Estado está pagando intereses, o sea, está pagando usura. Coincidimos con la izquierda cuando dice que le estamos pagando a los usureros, ¿sí? Es todo Sí, sí. usura. Pero eso es producto de haber emitido deuda Ujú. o haber hecho emisión monetaria. Y eso no es producto del déficit fiscal. O sea, Sí. si uno se endeudara, ¿no? Si un Sí, país se sí, sí, endeudara, porque digo, bueno, yo me quiero endeudar porque quiero hacer 20 puentes, 20.000 kilómetros de ferrocarriles, quiero sí, favorecer sí. no sé, Argentina, ¿no? Con obras de No, infraestructura todavía. Pero si pido dinero para pagar solamente intereses y lo único que estoy haciendo es generando déficit sí, fiscal, entonces no, es no, la de nieve. está, la pregunta, es clara la pregunta y está bien formulada en el sentido de que es un interrogante generalizado. Pero acá viene el tema del huevo y la gallina. ¿El déficit fiscal es causa o consecuencia de la inflación y de la deuda? Aunque parezca mentira, la Argentina no se endeudó por déficit fiscal. El principal motivo por el cual se endeudó la Argentina desde la época de Martínez de Oz hasta la convertibilidad menemista no fue para atender el déficit fiscal, sino fue para provocar el atraso cambiario. La mayor parte de la deuda era contraída para que entrara por una ventanilla y se vendiera al mercado especulativo del tipo de cambio, que fue lo que volvió a ocurrir bajo Macri. Cuando se pidió el préstamo de emergencia para salvar al gobierno Macri al Fondo Monetario, el Fondo Monetario en junio del año 2018 hizo un primer desembolso de 18.000 millones de dólares. Entre julio y agosto, el titular del Banco Central de entonces, Luis Caputo, vendió 17.000, prácticamente vendió por la otra ventanilla al mercado, cuando el dólar estaba atrasado, vendió 17.000 millones de dólares. Entonces, el Banco Central ha hecho un estudio demostrando que el principal destino de la deuda pública contraída, en este caso durante el gobierno Macri, porque le tiraron el fardo al último gobierno, lógicamente, pero fue real, el principal destino del endeudamiento no fue ni para obras públicas, ni siquiera para pagar deuda que se refinanciaba en lugar de cancelarse, sino fue para sostener el tipo de cambio. Y hay que acordarse que en origen la deuda de Martínez de Oz tuvo el mismo sentido. Fue para provocar un atraso cambiario, fue para aumentar las reservas, que es lo que está exigiendo el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional exige que la Argentina tenga altas reservas monetarias. ¿Y cómo consigue esas deudas? No vayan a emitir dinero, ustedes emitan deuda y estamos emitiendo deuda para tener más reservas en el Banco Central. Pido plata para Entonces, traerla acá en mi casa y decirle a usted, mire esto, la plata que tengo acá en mi casa. es claro, y con un agravante, que esto la gente no lo sabe, porque incluso el último informe confirmado por Massa con el Banco Central se mantiene en parte en secreto, ¿verdad? Que es el agravante de que la, la finalidad última del préstamo pedido por Macri, primero con el stand-by a 3 años y ratificado por el actual gobierno con acuerdos extendidos a 10 años que nos encadenan al Fondo Monetario por 10 años hasta el año 2034, ¿sabe cuál es la finalidad última del préstamo del Fondo Monetario Internacional? Que la Argentina se capitalice en reservas
porque de esa manera va a poder volver al mercado internacional de capitales, es decir, va a poder volver a endeudarse. Para eso estamos acumulando deuda, para eso estamos financiando el déficit fiscal. Por eso la exigencia del Fondo Monetario y de los acreedores de decir, no financien el déficit con emisión monetaria, financienlo con deuda, porque la deuda se la prestamos nosotros. En buen romance es así. Si el gobierno hiciera una emisión controlada de dinero, podría omitir tomar deuda. La deuda le sale más caro que emitir moneda. Pero como acá la emisión monetaria es sinónimo de corrupción de la clase política para sostener gasto público artificial, ¿no? Tenemos un 40% de la población debajo del nivel de la pobreza y que crece. Entonces, ¿qué hacemos? En lugar de dar trabajo, damos más planes sociales. Los planes sociales son gasto público estéril, totalmente. Entonces, no es gasto que va a la producción. Yo siempre digo lo mismo. El gran problema es que la inflación no la produce el origen de la moneda, no la produce la emisión de billetes, la produce el destino improductivo de esos billetes, ¿verdad? Es lo que el Banco Central está emitiendo Bueno, pero como dice usted, 2.3 hace billones. 50 años que está haciendo eso Argentina. Sí, pero ahora se ha agravado fuertemente y se ha agravado del tramo Fernández Massa y se está agravando en este momento, con lo cual que deja un interrogante de cómo diablo va a ser el futuro gobierno, sea quien sea, para poder desandar esta máquina infernal que han generado. Porque voy a esto. El problema de la inflación no es el origen de la moneda, no es el ritornello, el estribillo de que emitir moneda es inflacionario. No, inflacionario es según el destino de esa moneda. El ¿No son Banco las dos Central cosas? está ¿No son las dos cosas? son recurrentes, pero no son las dos cosas. Uno es recurrente del otro, desde ya, porque uno lo retroalimenta. Pero si esos 2 billones, el Banco Central emite por mes 2.3 billones de pesos. ¿Sabe para qué? Solamente para pagar intereses de las LELIQ. Eso significa 88.000 millones de pesos por día de intereses. Como creo que le dije al comienzo, si esos 88.000 millones de pesos diarios de intereses, en lugar de destinarse a pagarle a capitales especulativos financieros que están lucrando a través de las LELIQ, Bien, se podría bajar la destinaran carga impositiva también con ese dinero, entonces, por ejemplo. Exacto. Se podría financiar el crédito barato a la actividad privada, se podría desde ya atenuar la presión tributaria, pero Ah, no, el capital financiero manda sobre el capital económico. Pero la importancia es algo que de esto no se habla, ¿verdad? Esto está fuera del debate político. Hemos asistido a unos debates estériles donde los candidatos no dijeron nada. Plantearon referencia, hay que bajar el déficit fiscal, hay que bajar la inflación, hay que bajar la presión tributaria. Todos enunciados. Nadie ha dicho el cómo, ¿no? Y notablemente de aquello que no se ha hablado es de lo más importante, porque en Argentina existe una patología de fondo. Vivimos en un país donde todo lo verdaderamente importante es secreto. Y la deuda, que es lo más importante, es lo más secreto. ¿Cómo puede ser que nadie hable de la deuda? ¿Cómo puede ser que todos se rasguen la vestidura? El gasto público, sí hay que cerrar el CONICET. El CONICET creo que, no sé si me equivoco, que el ese presupuesto... 0,01%. Sí, son 500, creo que son 500.000 millones de pesos, si no me equivoco. Pero con eso, ¿qué hacemos? 500.000 millones de pesos, ¿qué son? 6 días de intereses, ¿no? O cuando decimos el escándalo de la administración pública, eso es una corruptela. El Estado, por desgracia, siempre ha servido como fondo de desempleo encubierto. Gente que hubiera quedado en la calle, que por favor y por corrupción política es tomada en el Estado.
por desgracia pagan justos por pecadores, porque hay gente muy capaz en el Estado, pero la mayoría de los cargos públicos o de los puestos de trabajo se consiguen de favor y no hay capacitación nada. Pero seamos concretos, se gasta más plata de intereses que de remuneraciones. Sí, sí. Se está emitiendo más plata por mes para pagar intereses que para pagar jubilaciones y pensiones. Entonces, pongamos las cosas en su justo término. Yo por eso, cuando uno mira las cosas desde el punto de vista de las finanzas públicas, es decir, cuando se sienta en el, digamos así, sí, en el Estado, se da cuenta de cómo se generan los desequilibrios. Y el principal desequilibrio de la Argentina es y va a seguir siendo la deuda. Porque cuando usted tiene una deuda impagable, esa deuda impagable es una deuda perpetua. Y tiene que poner la economía al servicio de la finanza, la economía al servicio del pago de la deuda. ¿Por qué? Por eso tenemos alta tasa de interés, por eso tenemos especulación cambiaria y por eso tenemos la trampa permanente de tipo de cambio versus tasas de interés. Y los acreedores del Estado, como los acreedores del Banco Central, se presentan ante el Banco Central y dicen, me da más tiempo. Qué lástima, se cortó justo de nuevo la conversación, pero justo estaba cerrando el tema y tratando de dar su explicación de por qué esto de golpe de estado financiero. Y sí, acá estamos, convengamos que estamos medio con el dilema del huevo y la gallina, ¿no? Porque estábamos hablando de que el déficit fiscal es un problema, pero a su vez el déficit fiscal está retroalimentado por la deuda pública, que es el principal gasto. Entonces, que entramos en un círculo vicioso. En Sí, algún sí. momento, el día que haya un gobierno que quiera poner cartas sobre el asunto, ¿no? En forma honesta, acá no estamos para hacer ninguna locura financiera, ¿no? Tiene que replantearse los términos de refinanciación de la deuda, indispensablemente. Caso contrario, la Argentina no va a salir nunca del pozo porque la economía financiera está matando la economía física o real. Es así. Es eso. Por eso la Argentina tiene tasas astronómicas de interés que están frenando la economía. Si no se mete el cascabel al gato, no va. No digo que uno tenga la clave, la solución, pero sí la orientación de por dónde vendría, porque la última digresión. Cuando metodológicamente se habla de que para cualquier propuesta alternativa hay que tener un buen diagnóstico, se olvidan de que hay un requisito previo, la correcta identificación del problema sobre el cual se va a hacer el diagnóstico. Bueno, sí, Y seguro, claro, claro. en la Argentina, la gran falencia que tenemos es que se hacen diagnósticos y a veces muy buenos diagnósticos, pero sobre problemas mal identificados. Entonces es como discutir el sexo de los ángeles, es enredarse. Por ejemplo, cada uno de estos temas como presión tributaria, déficit fiscal, inflación, todos esos temas tienen entidad en sí mismos. Nadie va a hacer el absurdo de negarlo. Pero cuando se habla de causa-efecto, para mí la causa-efecto fundamental es la antinomia de una finanza divorciada de la economía. Cuando usted tiene que el negocio financiero autónomo, lo que se llama la inversión financiera autónoma, le rinde más que la inversión productiva, ahí desequilibró toda la economía. ¿Por qué? Porque si usted en este momento tiene 1.000.000 de pesos, le es más conveniente no romperse la cabeza constituyendo una empresa, Y poner un plazo ponerla fijo, qué sé yo. un plazo fijo, especular en bolsa, ponerla en dólares. Esa es, en mi opinión. Yo traté, Fabián, de ser lo más objetivo posible, de mostrar que no estoy en esto embanderado en ninguna actitud ideológica, priorística, y que espero haber sido útil a usted y a los espectadores, ¿no? A los oyentes. Estoy seguro que sí, fue una charla larga y la verdad que hemos hablado de todo, me parece, ¿eh? O por lo menos hemos tratado de tocar todos los temas. Fue un placer, Bueno, ¿eh? pues espero haber sido útil y estamos en contacto.
Bueno, cómo no, cómo no. Lo llamaré en otra oportunidad si usted quiere. ¿Eh? Sí, sí, Y con todo gusto. apúrese que se le pasan los fideos. Fue una charla larguísima la de hoy. Ah, sí. Ah, sí, sí, no, yo como cuando tengo hambre y Ah, si pasan las 11 de la noche y no tengo hambre, algo como por las dudas. bueno, Pero bueno, bueno. bueno, Le mando un nuevamente, gran abrazo, Héctor. Fue un placer conocerlo. saludos, Chau, chau. saludos a los espectadores, a los oyentes. Gracias. Bueno, bueno. Chau, chau. El interés de la deuda, cuando es exorbitante y absorbe la mitad de las entradas del tesoro, es el peor y más desastroso enemigo público. Es más temible que un conquistador poderoso con sus ejércitos y escuadras. Es el aliado natural del conquistador extranjero. La América del Sur, emancipada de España, gime bajo el yugo de su deuda pública. San Martín y Bolívar le dieron su independencia. Los imitadores modernos de esos modelos la han puesto bajo el yugo de Londres. Juan Bautista Alberdi. ¿Qué te pareció la charla con Héctor Giuliano? ¿Por qué pensás que no se comenta el verdadero estado de situación que tenemos? ¿O por qué, en todo caso, se habla tan poco de esto? ¿Pensás que puede ser porque ninguna fuerza política tiene la solución definitiva para resolverlo? ¿O pensás que en épocas de campaña se discute más por el chiquitaje, la pavadita, la politiquería y la chicana para que nadie de nosotros esté bien informado? O en todo caso, informados como lo merecemos. ¿Acaso no van a subir al poder gracias a nuestro voto? Entonces, ¿por qué no me cuentan la posta de lo que sucede para saber qué decisión tomar y no arrepentirme en el corto plazo, o sea, el año que viene? ¿Qué te pareció este informe? Podés dejar tus comentarios debajo de la caja de este video y suscribirte a mi canal de YouTube activando la campanita para recibir futuras notificaciones. Y gracias por llegar hasta el final de este informe. Fue largo, pero largo también es el problema de la deuda externa. Hombres y mujeres libres, es un verdadero placer hacer este programa. Pasen una buena semana, cuídense y viva la libertad.